Durante décadas el mundo creyó que la muerte era definitiva, que ciertas heridas no podían sanarse y que la enfermedad era parte inevitable de la condición humana, hasta que Marshall Kuso, un científico excéntrico y obsesionado, halló algo que cambiaría esa narrativa para siempre. Un hongo milagroso conocido en leyendas como el ángel azul. Kuso había dedicado su vida a buscarlo. Se decía que este hongo no solo curaba cualquier dolencia, sino que regeneraba tejidos, reconstruía órganos e incluso podía devolver la vida si era ingerido a tiempo. Tras años de investigación y viajes fallidos, su obsesión lo llevó a un remoto valle en las montañas del Perú. Ahí, en una región habitada por tortugas inusuales, encontró lo imposible. El descubrimiento fue deslumbrante. Kuso, atrapado entre la incredulidad y la euforia, supo de inmediato que tenía en sus manos algo que podía transformar la humanidad o incluso podía destruirla. Pero el precio de ese hallazgo no tardó en llegar. Su historial de denuncias contra farmacéuticas poderosas lo convirtió rápidamente en una amenaza. El gobierno, temeroso del desbalance que provocaría una cura total, inició una cacería para silenciarlo. Y cuando trató de abandonar el valle, su avión fue atacado y se estrelló, haciendo que quedara gravemente herido. Kuso usó el hongo en sí mismo por primera vez y al consumirlo fue transportado a un plano espiritual en el que tuvo visiones del universo y de una figura enigmática que todo el tiempo lo observaba. Cuando volvió en sí, estaba completamente curado. Aquel accidente fue la prueba definitiva de que había encontrado el ángel azul. Sin embargo, lo que parecía un milagro estaba a punto de volverse su peor pesadilla. En su regreso, Kuso denunció públicamente a la farmacéutica Rutical, acusándola de verter desechos cerca del valle donde crecía el hongo. Ridiculizado y expulsado de las instalaciones, terminó por reencontrarse con Francis, una antigua amiga de la preparatoria que ahora era asistente del director general de Rutical. Al verla y charlar un poco con ella acerca de sus vidas, Kuso, impulsivo, le reveló todo sobre el hongo y para demostrárselo mató una paloma frente a ella y la resucitó con un trozo del hongo. Francis, por supuesto, quedó atónita y llamó toda su atención. Pero no estaban solos. Kuso ya era vigilado por agentes de la DEA, Copano y Harrington, asignados bajo la sospecha de que el hongo era una nueva droga experimental. Kuso, después de tener su plática con Francis, paranoico y perseguido, huyó y se refugió con su medio hermano, un adicto que cuidaba de su tortuga Sócrates. Desde ahí intentó desaparecer y proteger su hallazgo. Kuso se despide de él diciéndole que probablemente no lo verá en mucho tiempo. También llama a una amiga para que desaparezcan los documentos de sus investigaciones y sacaran a sus animales, ya que Marshall sabe que el gobierno quería desaparecerlo a toda costa. En especial un empresario despiadado llamado Jonas Baxter, un hombre con poder sobre el gobierno y múltiples industrias. Supo de la existencia del hongo gracias a un espía y él ordenó eliminar a Kuso para evitar que se revelara el secreto. Pero no solo él está atrás de Marshall, sino también Francis, quien, motivada por la enfermedad de su madre y la ambición personal, le contó a su jefe Rick Kruger sobre el hongo. Él le prometió riquezas si lograba conseguirlo. Francis, cada vez más comprometida con su empresa, comenzó a colaborar con su jefe para poder obtener el hongo. Es por eso que trata de contactar con Marshall, pero él tenía sus propios problemas, ya que los matones a quienes mandaron le provocan un accidente del cual, gracias a los hongos, él logra salir con vida. Francis llega a la casa de Kuso buscándolo, pero en ese mismo instante aparecen los sujetos para sacar a los animales y quemarlo todo. Francis se escabulle para no ser vista, pero debido a que el incendio se propaga, ella se asusta y huye. Así que para calmarse decide visitar a su madre, quien tiene demencia y siempre parece estar en un tipo de trance. Francis, sorprendida, descubre que Marshall le dejó un hongo para que cure a su madre, y ella, con la esperanza de que así sea, se lo da de comer, pero el efecto no es inmediato. Kuso, después de escapar, toma un tren hacia Chicago, pero ni siquiera viajando está seguro, ya que lo están vigilando y persiguiendo por todas partes. Es por eso que busca un teléfono público y se contacta con Francis para pedirle ayuda, pero ella, alterada por todo lo que le había pasado y además de que se entera que la DEA lo estaba buscando, le dice que no quiere involucrarse con él. Incluso va con su jefe y cancela el proyecto del hongo. Marshall, al darse cuenta que está solo, va a buscar a su maestra, una micóloga ermitaña que está obsesionada con la búsqueda del ángel azul, y al contarle todo acerca del hongo, ella le cree y comienza a insistirle de manera agresiva a Marshall en mostrarle el hongo, así que lo obliga disparándose ella misma. Kuso no le queda más remedio que dárselo, y es entonces que Healy puede experimentar los efectos del ángel azul, así que tras saber lo que se siente, le pide a Kuso el hongo, ya que según ella, él no sabe el gran poder que tiene en sus manos. Ella lo amenaza, así que Marshall decide irse. El problema estaba empezando a ser más grande, debido a que muchas personas se están involucrando. Copano y Harrington están cada vez más interesados en Marshall y del por qué es tan importante. También una experta en hongos contratada por el gobierno logra hallar uno de los hongos de Marshall y se lo da a su hijo enfermo. Por otro lado, Healy contrata más personas para ir tras de él, y por si fuera poco, un tipo a quien Marshall salvó en la carretera despertó del hospital y contó su testimonio a todo el mundo, y ahora los rumores se comenzarán a esparcir. Marshall se aleja de la ciudad y compra una vivienda cerca de un vertedero de desechos tóxicos, ya que descubrió que el hongo se adaptó a esos desechos y, como planea cultivarlo, ese era el lugar indicado. Ahí también tiene que lidiar con unos sujetos los cuales parecen ser bastante agresivos, pero son amigables con él. Aún así, Kuso se pone manos a la obra haciendo experimentos y pruebas, pero este simplemente no lo logra. Decepcionado, le dio un golpe de nostalgia recordando a Francis, a quien decide contactar mediante una postal para que venga a verlo. Esto mientras el gobierno discretamente lo espiaba.
y no solo a él sino que también a Francis, ya que los agentes lo relacionan con él. Francis, por otro lado, recibe una llamada de su madre, la cual había sido curada por el hongo, y al llegar con ella, aparte de estar feliz de verla, recibe la postal de Marshall, y ahora que tiene la seguridad de que dicho hongo funciona, va con él para no solo agradecerle sino continuar con su verdadero objetivo. Francis se reúne con Marshall y lo ayudará a cultivar el hongo. Kuso, muy confiado, acepta y la lleva a su casa, pero las cosas se complican cuando Marshall se da cuenta que lo están acechando, así que sale para confrontar al asesino y este lo ataca. Kuso huye al bosque, donde involucra a sus vecinos, quienes portaban armas. El asesino logra alcanzar a Marshall y, a punto de acabar con él, Francis aparece y lo distrae, lo que provoca que el tipo pise accidentalmente una de las minas que irresponsablemente los locales pusieron. Esto hizo que volara en pedazos frente a todos, y por supuesto que esta situación ameritaba una explicación, así que el sheriff lo invita a su casa para que este le cuente todo. Marshall les platica todo acerca del hongo, y para demostrar que dice la verdad, cura a Tommy, un integrante de la familia que sufría de una terrible enfermedad, quien al recibir el hongo se cura de inmediato, desapareciendo las manchas de su cuerpo. Esto mientras Francis grababa el acontecimiento discretamente para tener evidencia y mandársela a su jefe. El sheriff, ahora que está convencido de que decían la verdad, lo ayudará a cuidarlo en lo que él consigue cultivar el hongo. Mientras Copano y Harrington, una vez en el lugar donde se encontraba Marshall, logran colocar cámaras en el perímetro para tenerlo vigilado, aunque Kuso, al darse cuenta de que lo estaban espiando, va con ellos y les explica que no es un tipo malo, además de pedirles que lo dejen trabajar, mientras Francis le sugiere a Marshall que simplemente deje caer el hongo en el suelo para que este por cuenta propia se reproduzca, y le da la idea también de dejar a Sócrates, ya que puede ser que él también influya en el crecimiento, y es así como lo hacen con la esperanza de que todo esto funcione. Y a la mañana siguiente, el hongo, gracias al excremento de Sócrates, el cual sirvió como abono, pudo cultivarse. Esto por supuesto los puso alegres, pero inmediatamente Marshall comienza a cuestionarse el cómo utilizará el poder del hongo, ya que era un poder que se tenía que usar con gran responsabilidad debido a las consecuencias que este podría traer. Francis lo tranquiliza y le dice que podrán hacerlo, pero de la manera correcta. Ella por supuesto se refería al venderlo como un producto, ya que sus intereses aún seguían en pie, y una vez de comprobar que el hongo funcionaba entrando nuevamente al plano espiritual, Francis, consumida por la culpa, estaba a punto de confesarle a Marshall la verdad, pero desafortunadamente la policía llega y lo arrestan por motivos absurdos. Kuso solo le pide a Francis que se vaya, pero ella lo besa, y esto lo deja bastante confundido. Ahora Marshall en la cárcel, bastante deprimido, ya que no solo tiene que lidiar con los problemas de estar encerrado, sino que también tiene que cuidarse dentro, ya que ahora estando preso, el gobierno lo desaparecerá dentro de la cárcel. Pero gracias a las habilidades de Kuso, en donde cura un rehén con ayuda de plantas medicinales, llama la atención del líder de una pandilla. Este le da completa protección, ya que su habilidad para curar es valiosa para él, así que le pide que atienda y sane a sus colegas. Mientras tanto, Francis, con la posesión de los únicos hongos, entra en un dilema de si es correcto o no producir el medicamento a base de ellos, y entre tantas vueltas que le da, llega a la conclusión de hacerlo, así que lo lleva al laboratorio, donde convence a su jefe de iniciar investigaciones para poder sintetizarlo, con la condición de subir de puesto y, claro está, recibir muchas ganancias por su producto. Por otro lado, Marshall, después de que Healy le metiera la idea de que Francis solo lo estaba utilizando, por cuenta propia investiga y descubre que efectivamente Francis ha estado trabajando para las farmacéuticas. Esto lo decepciona, pero no le da tiempo de preocuparse por ello, ya que un prisionero que fue contratado por el gobierno trata de eliminarlo, y gracias a la protección que consiguió logra salvarse, solo que indiscutiblemente tiene que salir de ahí. Y para su fortuna, la micóloga que estaba trabajando con el gobierno llega con Marshall y, por interés de que le diga cómo cosechar el hongo, lo ayudará a escapar, con un plan que consistía en literalmente desvivirse y así ser declarado muerto. Marshall toma un veneno, muere, y gracias a ello Amelia logra sacarlo de prisión, borrando cualquier rastro de él. Francis, ahora con un nuevo puesto y un futuro próspero, está feliz, pero tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El primero es que ahora el gobierno está atrás de ella, ya que sospecha que tiene los hongos y es amenazada. El segundo es el fallecimiento de su madre, quien pierde la vida por un accidente. Estos sucesos hacen que Francis se cuestione si realmente eso era lo que quería, ya que a pesar de tener lo que tanto anhelaba, se siente vacía y culpable. Por otro lado, su jefe Rick va con Jonas para anunciarle acerca del nuevo producto del hongo, pero este le da un rotundo no. Jonas reconoce la maldad humana, le dice que si se da a la luz un medicamento que cura todo, entonces todo se caerá, ya que las personas lucharán por ese poder y todos lo utilizarán a su beneficio propio. Es por eso que lo cancela y le dice que el sistema en el que vivimos es para controlarlo justamente todo. Por otro lado, Francis, al llegar a su casa sorprendida, se reencuentra con Marshall, quien había ido por su tortuga y los demás hongos. Él, bastante molesto, le reclama su traición y se va pidiéndole que no lo vuelva a ver jamás. Y ahora Francis no le puede ir peor, ya que tras descubrir que el excremento de Sócrates era vital para la reproducción del hongo, va al laboratorio, pero se entera que el proyecto fue cancelado y también es despedida, además de que su jefe renunció. Marshall ahora es llevado a su casa para seguir con la investigación del hongo, pero al llegar se da cuenta que todo el lugar estaba resguardado, y además la que estaba detrás de todo esto y quien realmente lo sacó de prisión era Healy, quien contrató a Amelia para traerlo con ella, ya que lo necesita para poder cultivar el hongo. Healy convence a Marshall y a este le cuenta el secreto, y es así como entre todos proceden a cultivarlo, construyendo una granja en la cual se corre el rumor del hongo milagroso, la cual pronto comienza
comienza a recibir a muchas personas enfermas. Por otro lado, Copano y Harrington son destituidos del caso, ya que ahora que Marshall está preso, ellos ya no son de ayuda. Incluso son interrogados por la directora de la CIA. Y no solo eso, sino que también son separados como pareja. Esas y más razones hizo que se interesaran acerca del caso que se les dio y llegan a la conclusión de que todo es una conspiración por Marshall. Y por sentido de hacer lo correcto deciden investigar a fondo, yendo a visitar a Marshall a prisión, pero al llegar se enteran que él extrañamente falleció y además la que se llevó el cuerpo fue Amelia. Esto los lleva a interrogar a su hermano y así comprueban que Marshall está vivo. Pero aquí empieza la problemática, ya que Harrington quiere reportar que Kuso vive y Copano quiere ayudarlo, y debido a sus distintas diferencias de moralidad, el dúo dinámico se separa. Mientras tanto, Marshall cura enfermos con el hongo y comienza a entrar en contacto con el hombrecillo a quien se le ha estado apareciendo a todo aquel que haya probado el hongo. Y no solo eso, también descubre que Healy ha estado lucrando con el hongo y quiere acelerar su producción. Pero eso no es el único problema, ya que ahora el gobierno sabe que Marshall está vivo y que tiene una granja. A quien más le interesa esto es a Jonas, que está muriendo debido a una enfermedad, y ahora llega ahí rogando curarse con la ayuda del hongo que tanto trató de destruir, mientras que el FBI ya estaba en proceso para tomar el control del lugar y arrestarlos a todos. También Healy, al darse cuenta que Kuso era un problema para sus intereses y saber que ya no lo necesitaban más, ella lo asesina tirándolo al precipicio cruelmente. Ahora todo estaba complicado. Afortunadamente, Copano, tras investigar, va al campamento a buscar a Marshall. Por suerte lo halla en el bosque e inmediatamente le da el hongo, salvándole la vida. Pero ahora el campamento era todo un caos, ya que el FBI llega e invade el lugar brutalmente. Copano ayuda a Marshall a escapar y Kuso huye. Las cosas se ponen más graves cuando los locales comienzan a defenderse, lo que ocasiona la muerte de algunos e incluso Copano termina gravemente herido. El campamento había sido destruido en su totalidad, mientras que Francis, por alguna extraña razón, entra en contacto con Marshall a través del portal espiritual, y Marshall le dice que tienen que reunirse en un lugar especial. Así que sin dudarlo deja a Rick, con quien estaba iniciando una nueva compañía para vender el hongo. Así que tras viajar cientos de kilómetros llega al lugar de encuentro. Es cuando Marshall y Francis, rotos y perseguidos, vuelven a encontrarse sin nada más que un propósito en común, donde entendemos lo que verdaderamente importa. No es el poder de curar, sino la voluntad de hacerlo por el bien de todos, incluso si eso significa ir en contra del mundo. Esto mientras que el FBI tomó completa restricción del hongo. Jonas, por otro lado, quedó en coma debido a ingerir demasiados. Copano se recupera gracias al hongo que le dio Harrington, además de que Rick creó un suplemento alimenticio a base de un sustrato del ángel azul. Y no solo eso, sino que su hermano de Kuso ahora está traficando con las tortugas peruanas, mientras que Healy está produciendo en masa el tan dichoso hongo. Literalmente ahora todo está en su contra, pero de saber si lo lograrán o no, bueno, eso está por verse.